Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. En el programa de hoy vamos a hablar sobre 17 de mayo, casualmente es el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación de Género. Y para eso hemos planificado un programa diferente. Tengo 4 invitados que paso a presentar. Primero, bienvenidos a los 4. Gracias Por acompañarme en el programa de hoy. Bueno, Lautaro. Paso a presentarlo, él es un reciente profesor en letras, podemos decir flamante profesor en letras, docente en secundaria y también en algunos cursos de ingreso de la universidad, integra proyectos de investigación y es consejero departamental de letras y teatro. Además, trabaja en la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad desde el año 2022 y trabaja en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y en charlas numerosas, varios ya dice que te han visto en charlas. Y si hablamos de ESI, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, el programa Emprender en Diversidad y está a cargo de capacitaciones de Ley Micaela. Así es. Ezequiel. Bueno, él es estudiante de Psicología del profesorado de la licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es militante del Frente Patria Grande y forma parte del equipo de masculinidades de la Oficina de Género de la Universidad. Es la segunda vez que venís al programa. Ya está ducho acá. Bueno, y siempre tiene muchas cosas para compartir, así que bienvenido. Gracias. Alexis Luna, bienvenido. Tesoro. Bueno, él se dedica a la peluquería, o sea que hay varios clientes por ahí viéndolo en este momento. Decir, ese es mi peluquero, ese es mi coafer. Y además se dedica a la atención al público. Estudia corte y confección y es militante de base peronista. Su agrupación es la 22 de enero, ¿verdad? Sí, y además sí. Activista, que muchos te han visto con un vestido largo, sí. Multicolor. O sea, quizás no lo identifican por el vestido, pero bueno, no tenemos imágenes. Pero bueno, las redes lo tienen. Bienvenido. Gracias. Y Rodolfo Domínguez, muy bienvenido. Encantada de que estés acá. Él es delegado actual del INADI en la provincia de San Juan desde enero del 2020. Qué época que te tocó llevar adelante, estoy pensando. Está a cargo de institutos de su creación. Trabaja desde el 2009 allí. Es asistente, estuvo trabajando como asistente de prensa y ahora ya concursó su cargo en el año 2019 y pasó a planta permanente, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, para ingresar al tema vamos a pasar algunas placas para poner en contexto. Como el público siempre se renueva, hay que contar por qué hoy, 17 de mayo, es el día en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Vamos a pasar algunas placas, si están ahí disponibles las placas. Tardan unos segundos, pero bueno, vamos a hablar. Ahí está. El 17 de mayo de 1990 fue un día que pasó a la historia porque la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, dando cuenta de que la patologización era un acto de discriminación. Vamos a la próxima placa. Bueno, por esto es muy importante que haya pasado y haya trascendido esta fecha. Se consolida como un día de visibilización, promoción y reclamo de los derechos humanos de esta población a nivel internacional. O sea que no es solamente aquí en Argentina. Vamos a la próxima placa. Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, de modo de explicar que el odio o rechazo a las personas homosexuales, transexuales o bisexuales son producto de un aprendizaje social, no de fobia o de el miedo, ¿no? No tienen nada que ver con la aracnofobia, digamos que es una fobia real. Vamos a la placa siguiente. La educación sexual integral, la ESI, es una de las herramientas valiosas para contribuir a la lucha por el ejercicio de los derechos de todas las personas. Ya vamos a abordar un poquito más de este tema. Y bueno, chicos, hoy están invitados a un programa diferente a hablar de este tema. ¿Qué los hace militar en relación a la diversidad? Lauti, ¿vos que estás ahí? Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, compartir el saludo con los compañeros del programa, un placer vernos. Nada, un poco haciendo quizás un repaso, lo que me lleva incluso a estar hoy donde estoy
y pensar esta lucha es cierto sentido de colectividad. El sentirse parte de una colectividad, de una grupalidad, de una lucha histórica, y alzar una bandera de reclamo. Creo que tiene que ver con territorializar y sentirse parte, ¿no? Sentir un compromiso, sentir parte de toda una cotidianeidad que se hace justamente no desde solamente lo profesional, sino desde el día a día, ¿sí? Creo que tiene que ver con eso. Es una invitación cotidiana, por lo menos lo que yo siento, que tiene que ver con este compromiso de militancia. Bien, y eso te ha ido a ir incursionando en diferentes lugares. Exacto, donde sos parte exacto. ahora. Sí, exacto. Y de hecho creo que tiene que ver justamente con la mirada que le he tratado de dar, no solamente al trabajo que es relativamente reciente, que yo hago hace un año en la dirección de Mujeres, Género y Diversidad, sino de lo que ya venía haciendo, Claro. con la lengua, con la literatura, con la educación, con mi formación, que es la primigenia, ¿no? La de la formación universitaria, llevar muchas reflexiones, muchas lecturas, muchas escrituras hacia ese lugar. Pensar qué es la diversidad, pensar qué pasa con nuestros cuerpos, con nuestras identidades, con nuestras luchas históricas y alzar esa bandera, vuelvo a insistir, porque si no queda todo en un plano muy relegado y creo que demanda ese compromiso. Bien. ¿Ese? Bien, por ahí me parece como muy importante lo que decía el compañero, ¿viste? Cómo se moldea por ahí uno cuando empieza a transitar estos caminos por ahí, estas militancias y estos espacios, se moldea el conocimiento que tiene uno antes, ¿no? Es como muy importante cómo te cambia la visión y te abre la perspectiva, ya sea con lo que te inculcaron desde niño hasta con lo que aprendiste en la educación más formal, digamos, de todo un poco. Yo por ahí estoy con el equipo de masculinidades de la oficina, trabajando justamente, bueno, la temática de masculinidades en un marco de una educación más popular, son talleres, ¿sí? Y desprenderse de esta educación formal y de esta educación tan arraigada que tenemos de las instituciones de la familia, de la iglesia, de la casa, del deporte, de todas estas instituciones, es un trabajo muy arduo y muy difícil, y bueno, por ahí es un poco lo que tratamos de trabajar en los talleres, justamente con los asistentes, ya sea hemos dado talleres para gente, para no docentes de la universidad, para los colegios preuniversitarios. Recientemente hemos terminado de trabajar en convenio con el Patronato de Seguridad, claro, con la Secretaría de Seguridad, perdón, de la provincia, en el Patronato de Liberados, dando talleres para chicos que tenían o condena en suspenso o eran expresos por violencia de género. Y ha sido todo un desafío, totalmente, pero también ha sido una experiencia muy linda, muy hermosa, en la que varios de los chicos han sido muy reflexivos en cuanto a sus conductas, sus actitudes. Y es un salto muy grande pasar de dar talleres en la universidad son grupos muy distintos, es adaptar dinámicas muy distintas, pero también vemos reflejado por ahí, nos vemos reflejados nosotros un poco en ellos, cuando vemos esto de cómo se nos moldea entero y cómo se nos abre la perspectiva con los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo en cuanto a la orientación sexual, a la no discriminación y todo esto. Se abre un mundo de experiencias y de posibilidades, de otras posibilidades de masculinidad, de ser masculino, que normalmente no lo consideramos. Claro. Incluso identificar cosas que nos parecen tan concretas, ¿no? Lo que es mi forma de ser a esa forma de ser es violenta. O sea, entender que ciertas cosas son violencia, ¿no? Y poder identificarlas. Qué fuerte, la verdad. Hay que asumir ese desafío. Hay que hacerlo, la verdad. Y bueno, Alex. Bien, bueno, lo que me lleva a alzar esta bandera, digamos, fue también parte de ayuda con la militancia de mi agrupación 22 de enero, que con ellos he aprendido mucho sobre tratar leyes, alzar la bandera, lo repito, para poder luchar contra esto que es la discriminación, para que cada vez seamos más unidos, más aceptados y que no tenemos por qué ser mirados diferentes por el simple hecho de ser.
¿Qué más? En cuanto a lo que es discriminación en las personas trans, bueno, desde mi organización fuimos luchadores para la implementación de la ley del cupo laboral. A ver, ¿por qué tuvimos que salir, lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué tuvimos que salir a luchar por una ley por el simple hecho de ser diferentes? Si el simple hecho de ser diferente no nos condiciona a poder aprender o trabajar o tener los mismos derechos que una persona heterosexual, ¿entendés? O cisgénero. Muchas veces nos tenemos que ocultar o no podemos ser quienes sentimos ser por dentro por miedo al rechazo, a la fobia, a que nos cierran las puertas. Y esto no tan solo nace en la calle, sino nace en la casa de nosotros mismos también. Muchas veces, muchos compañeros, muchas personas son víctimas del abuso, de la falta de información más que nada, de saber que esto, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Fue declarado como que no es una enfermedad mental, pero hay mucha gente que aparentemente sigue creyendo eso, de que es una enfermedad y de que no te podés asociar con esta persona. Y está muy bueno el trabajo de los chicos acá presentes, ellos tratando todo eso para que cada vez haya más libertad. Solamente se trata de eso, de ser libres, de poder ser quienes sentimos ser. Claro, y estoy pensando, acá del piso, no voy a contar mi edad, pero hay como una parte de la generación, cuando ustedes nacieron, eso ya no era una enfermedad, digamos, ya se había sacado del listado de enfermedades, pero 30 años para atrás era considerada una enfermedad. Ahora es una locura pensarlo, claro. Pero antes la Organización Mundial de la Salud, una entidad a nivel internacional, lo reconocía como una enfermedad, entonces ha sido todo un trabajo durante estos 30 años para atrás y 30 años para adelante, ¿no? Desde ya. Claro, al igual, aunque hace ya 30 años, como vos decís, que ya no sea una enfermedad, pero por lo menos, o hablo desde mi punto de vista, en mi adolescencia, tengo 27 años, hasta hace 10, 12 años atrás, yo seguía siendo un enfermo para muchas personas, ¿entendés? Sí. Bueno, y hay países que todavía implementan metodologías súper perniciosas para revertir eso, ¿no? Claro. Sí, creo que, bueno, un poco de eso se trata justamente las luchas estas, de tratar de cambiar el imaginario social que hay detrás, porque más allá de que la Organización Mundial de la Salud, o por ejemplo yo de psicología, el ESM, que es el manual de las enfermedades, también lo catalogaba como una enfermedad hasta hace ya varios años, pero el imaginario social sigue ahí, como lo decís vos. Entonces, y eso es lo difícil de combatir, digamos. Claro, lo mucho que nos falta todavía como sociedad, a todos los que nos falta para entender lo que le falta tal vez a nuestros padres o X familia digamos de generaciones pasadas, para entender que esto que no está mal, que o sea, es como lo dije hace rato, ¿por qué tenemos que salir a luchar para conquistar derechos cuando el simple hecho de ya haber nacido tenemos derecho a todo lo que todos tenemos? Deberíamos, sí. Rodolfo. Bueno, yo la verdad que, como vos decís, desde hace mucho tiempo, mucho más que desde los 90 para atrás, uno viene acompañando todas las luchas, en realidad porque acompaña todo lo que es humano en el sentido de la ampliación de derechos para una sociedad más justa e igualitaria. Y en ese sentido, bueno, yo estoy en Córdoba y una de las primeras cosas en los años 80, estudiaba Derecho, fue acompañar a los compañeros de la CHA, que se crean ahí y que van a influir profundamente. Existían nada más que en dos lados, en Capital Federal y en Buenos Aires. Emilio Jáuregui era uno de sus principales referentes, en lo que es, porque más allá de que en el 17 de mayo del 90 la Organización Mundial de la Salud decreta que no es una enfermedad, en realidad la lucha en muchísimos países, incluido el nuestro, era muy fuerte. De hecho, la Argentina tiene una organización que se considera pionera en el mundo y que es la Organización
el movimiento de liberación homosexual, que uno de sus principales referentes es un gran escritor que ya falleció hace poco, Néstor Perlonguer, que es un gran poeta argentino. Ellos se plantean en el año, la mayoría venía de organizaciones militantes muy duras, por así decirlo, y donde también existía un fuerte grado de rechazo, digamos, a la homosexualidad. Y ellos se plantean armar su propia organización y que las reivindicaciones de la diversidad en ese momento, año 73, esté incluida en las agendas de la resolución de los procesos de liberación nacional. Se van a plantear la lucha armada incluso. Llegan a la conclusión, como muchas organizaciones, que es muy difícil modificar el sistema en cuanto a sus reivindicaciones y de hecho hay muchos desaparecidos, digamos, de lo que fue el movimiento de liberación homosexual en la Argentina, y que está considerado mundialmente un movimiento pionero, digamos. Después de eso, el de la dureza del genocidio y del terrorismo de Estado en la Argentina, que nos incluyó a todos, excepto la parte que se benefició de eso, digamos. Va a empezar esta lucha que te decía, digamos, la CHA es una de las primeras organizaciones y va a influir mucho en la primera ley. Argentina es mucho antes que la Organización Mundial de la Salud, pionera con la ley antidiscriminatoria, que se aprueba en el año 88. Argentina considera que es un delito que las personas maltraten a otra persona por su orientación homosexual desde el año 88. Se va a tomar como antecedente para lo de la Organización Mundial de la Salud, y nuestro país va a jugar un papel en que se despatologice. Bueno, venimos de un largo proceso. A raíz de la modificación de la Constitución en el 94, Argentina se va a comprometer en generar una herramienta, un organismo, en este caso un instituto, como lo es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, para proteger y resguardar los derechos de los sectores más vulnerados, donde entra toda la comunidad que hoy denominamos LGTBI+, digamos. Bien. Pero bueno, además de los migrantes, claro, todo eso va a entrar en lo que nosotros tratamos de proteger desde el Estado. Es bueno eso porque no todos los estados se comprometen en eso, y en eso el INADI ha jugado un papel muy importante. A partir del 2005 se crean las delegaciones del INADI, y con el Plan Nacional Antidiscriminatorio que lleva adelante Néstor Kirchner. En ese momento quienes estuvieron a cargo de desarrollar ese plan fue Eduardo Dual del Bueno, digamos, y que ya falleció, sí, un gran abogado de los derechos humanos, y alguien que había sido uno de los primeros presidentes de INADI, que es Zaffaroni, digamos. Ellos van a llevar adelante ese plan que contempla parte de esto que estamos charlando acá. Bueno, ¿cómo damos herramientas al conjunto de la población argentina a lo largo y ancho del país para combatir la discriminación en todas sus formas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí en el 2008 se crea la delegación en San Juan, en el 2009, final del 2008, principio del 2009, ahí empiezo a trabajar, digamos, sobre todo en la cuestión de prensa, y acompañamos fuertemente lo que es con proyectos, la ley de matrimonio igualitario, claro, y después posteriormente lo que hoy también se conoce como ley de identidad de género. Bien. Bueno, todo un trayecto acá en la provincia y bueno, en nuestro país. La verdad que ese marco nos viene muy bien para poder enmarcar el programa del día de hoy. Sí, ¿sabes por qué? Porque si no parece que... todo arrancó ahí. No. La historia tiene mucho. Es importante poder verla de forma completa. Estamos llegando al final del primer bloque, pero vamos a ir a un corte. Hoy vamos a pedir que los cortes sean breves, así aprovechamos el tiempo con los invitados de hoy. Vamos a un corte y venimos con el segundo bloque de hoy.
Premio Domingo Faustino Sarmiento. Está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, CECITI, que tiene como objetivo reconocer la producción de egresadas y egresados de las universidades radicadas en la provincia de San Juan. Las presentaciones se recibirán hasta el próximo 7 de julio. Informes en promocioncientífica@sanjuan.gov.ar o llamar al teléfono 430 54 13. Conciencia Verde. Todas las temáticas relacionadas con el medio ambiente las encontrás en este programa. Conocé qué hacemos los sanjuaninos para cuidar el planeta, porque las acciones que tomemos ahora repercutirán en las generaciones futuras. Conciencia Verde, los viernes a las 14:30, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional, dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los 3 colegios de la universidad, en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Segundo bloque del programa de hoy. Vamos a pasar algunas placas porque en este bloque vamos a hablar sobre una de las bases de todo que tiene que ver con la educación y particularmente con la educación sexual integral. Vamos a pasar algunas placas para arrancar. Se pone de relieve la importancia de valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos. Este es un artículo que saqué de Educar. Vamos a la siguiente placa. Las diferencias entre las personas, incluidas las vinculaciones con la orientación sexual, la expresión e identidad de género, constituyen un rasgo positivo y son una riqueza a valorar desde la escuela y un pilar fundamental para la construcción de vínculos democráticos, respetuosos y solidarios. Vamos a la próxima placa. Resulta fundamental fomentar espacios en el ámbito educativo para la construcción de acuerdos de convivencia, que se llama dentro de las instituciones, que promuevan la participación de toda la comunidad educativa, donde las y los estudiantes sean protagonistas. Y creo que nos queda una placa más. En este sentido, la generación de acuerdos de convivencia no atañe solo a la resolución de un conflicto en sí mismo, sino que propone pensar modos de convivir que alojen la diversidad. Bueno, algo de eso hablaba recién Ezequiel y en relación a las formaciones en la universidad, ¿no? Sobre la ESI. Sí, No solamente es para resolver problemas, sino para evitarlos, ¿no? Exacto. Yo justamente con lo que habían dicho los compañeros,
me había quedado pensando, incluso si ya entramos en este tema, todo el recorrido histórico que hace desde el marco legal, Rodolfo, es muy interesante también como para pensar la ESI, ¿no? En todo ese recorrido, como en el año 2006, el Estado argentino, a través de la Ley de Educación Nacional, se pone al frente de la responsabilidad de educar en una educación sexual integral, que es lo que hemos dicho muchas veces, que lo hemos hablado en un montón de ocasiones, pero que es un debate vigente en el sentido en el que referimos a que la total implementación a nivel país todavía no se da como debería. Y uno de los puntos focales de la ESI tiene que ver con el respeto a la diversidad. Y esto me parece muy valioso destacarlo porque nos ha pasado en muchas ocasiones, y no por ser autorreferencial, pero cuando vamos a talleres relacionados a la ESI, al programa Y si hablamos de ESI, cuando abordamos uno de los ejes temáticos que tiene que ver con el respeto a la diversidad, genera muchas displicencias y muchas alarmas en algunas autoridades en el sentido de pensar por qué están hablando de esto cuando en realidad están marcados en esta ley, que de hecho tiene muchos años, pero que la cuestión diversidad no es algo que haya entrado en la materia legislada, charlada, debatida, discursiva en el sistema educativo. Entonces también implica una instancia de discriminación en el sentido de por qué no estamos hablando de este tema si hay una ley de educación nacional que lo está proponiendo como tema. Claro, que cumplió más de 15. Una ley nacional y muchísimas provincias, entre ellos la provincia de San Juan, ha adherido. Es decir que todos los estudiantes y los docentes tienen derecho a la ESI. Y quien no la aplica está incumpliendo una ley. Nosotros muchas veces lo remarcamos a eso porque, por ejemplo, un funcionario público que esté al frente de un aula no puede negarle ese derecho a ningún estudiante, sea del grado que sea. Totalmente, totalmente. Y en eso, bueno, viste, he puesto intencionalmente imágenes sobre esto de discutir masculinidades, ¿no? Desde la ESI y la formación, poder discutir que tenés la libertad de ser como sea y no caer en estas cosas negativas, ¿no? Desde la crianza, claro, la educación. Esto es lo que normalmente se conoce como la masculinidad hegemónica. Y bueno, justamente lo que se trata un poco es, desde el enfoque en el que trabajamos, se trata de habitar distintas masculinidades, digamos, mostrar que hay masculinidades posibles, que hay más masculinidades posibles que la masculinidad hegemónica que por lo general se conoce. Tiene que ver por ahí, en el sentido de la ESI y de la educación que recibimos muchas veces, de educación emocional también. Claro. Muchos hombres no se piensan como sujetos de género, por lo general. Los varones, sobre todo varones cisgénero o heterosexuales, no se piensan como sujetos de género. Es un varón y listo. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando se habla de temáticas de género o se habla de la diversidad o de las mujeres, y el varón queda como exento del género porque tantas veces se lo ha usado como a medida de todas las cosas que es como si fuese como si estuviese exento de la categoría género. Es como el parámetro. Todo lo que salga de esa masculinidad hegemónica es lo disidente. Exactamente, exactamente. Entonces, es repensar un poco esa categoría para adentro, repensar qué implica ser varón, qué implica la masculinidad y por qué otras cosas, otros estereotipos que tenemos como inculcados, no pueden ser también parte de la masculinidad. Claro, digamos. Totalmente. Y otra forma de la educación no formal tiene que ver con la militancia, ¿no? Nosotros decíamos, vamos a festejarle el cumpleaños de 15 a la ESI y todavía no se va a implementar. Sin embargo, las organizaciones sociales sí implementan o sí, a través de su forma de militancia, trabajan la ESI. Sí, nosotros a través de nuestro espacio de militancia hemos trabajado, por ejemplo, con testeos de VIH en varios lugares de aquí de la provincia, aprovechando en algunas ocasiones alguna fiesta departamental como para llamar la atención de todas las edades, no tan solo de los chicos, ¿no? Tuvimos buenas respuestas en caso a que se acercaba la gente y ahí también nos damos cuenta
que la ESI, más allá de que sea una ley, no está implementada. Y es ahí donde está la falla. Y primero, antes de capacitar a los chicos, yo creo que también tenemos que capacitarnos los adultos y los profesores. ¿Por qué? Te comento. Por ejemplo, algo que me ha pasado hace poco, que estuve ayudando a una chica ella se contactó conmigo para hacer la tesis de su carrera. Me informó que en el departamento de Albardón se ha inaugurado una sala de la diversidad, ¿sí? En la cual no va nadie, porque no saben que está la sala. Existe, claro. Claro. A todo esto se envió la información a una escuela. ¿Y qué dijo una de las profesoras de catequesis? No sé, creo que será un colegio privado al tener catequesis. Le prohibió a los padres de los chicos ir a esa ¿cómo que se llama? A esa charla que se iba a dar, porque les dijeron que los iban a castrar o no sé qué cosa. Ay, no. Entonces, ahí vemos la falta de educación que hay, no tan solo en los chicos, adolescentes, sino también en los maestros. O sea, éramos personas, no era yo el que iba a ir a dar la charla, me hubiese encantado, pero no somos cirujanos plásticos, no vamos a ir a hacer una operación, ¿entendés? Claro. Íbamos a ir a hablar, a abrirles un poquito más la mente, para que se acerquen, para que sepan un poquito más de lo que es la ESI, porque al no estar implementada y al ser por ahí un tabú hablarlo entre familia, y lo digo porque a mí me ha pasado en mi familia cuando mis hermanas eran, yo no porque siempre fui un poquito más disparatado. Díscolo. Claro, pero que no se les hablaba de estas cosas a mis hermanas y a mis hermanos, entonces hay cosas que por ahí ellas no entienden o no saben, y si ellas no lo entienden y no lo saben, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Entendés? Bueno, en eso el rol de la educación, ¿no? O sea, el miedo, esto que decimos, no tiene nada que ver con una fobia real. El miedo, el desconocimiento versus la educación, cómo empodera la educación, ¿no? Tener esas herramientas. Claro. Pienso en la docente esa. Bueno, ¿no? en ese sentido, compartiendo lo que dice él y los demás compañeros, el tema de por qué fue posible, me parece que tenemos que preguntarnos por qué fue posible que, siendo nuestro país pionero en muchas leyes, esas leyes sean nada más que una cuestión escrita en muchos... esto de la hegemonía cultural, digamos. Bueno, claramente no tenemos la hegemonía cultural, compañeros. Claramente la hegemonía cultural se disputa, y aunque muchas veces, políticamente hoy es bastante incorrecto decir que se esté en contra de la ESI y que se esté en contra del matrimonio igualitario, que se esté en contra de la ley de identidad de género, de la ley integral trans. De hecho, casi todos los parlamentos en la Argentina lo aprueban. Ahora, venimos de una sociedad donde la hegemonía política e ideológica la ha tenido una derecha católica recalcitrante, esto me parece que hay que decirlo, y que ha educado de esa manera sobre la base del terror y el miedo. O sea, si no, no sería posible esa dominación de alguna manera cultural que se ha ejercido, no tan solo sobre las mentes, sino también sobre los cuerpos, digamos. Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, me parece que eso es algo que hay que hablarlo, que hay que charlarlo, porque si no queda todo como, hay que dar una disputa, y esa disputa es política y es ideológica, y tiene que ver con que parte de cualquier programa democrático a 40 años de recuperación de la democracia tiene que tener centralmente en agenda los derechos de las diversidades. Si no, no hay democracia posible. Y en ese sentido la educación es fundamental. Bueno, nada. Sí. No, en relación a lo que estás diciendo, porque se me ocurría recién cuando lo estabas diciendo, Rodolfo, pensar la ESI como derecho, que fue lo que dijimos recién, tiene que ver justamente con pensarla en un contexto de un avance de una derecha que es estrepitosa, que está avanzando en términos de elecciones, en términos ideológicos, en términos de cómo opera a nivel mental y cómo después se termina instalando en el debate social, cómo la escuela
y esto lo dice Susana Barco hace miles de años, la escuela funciona como un espacio de resistencia y es ahí, en ese ente igualador, donde debemos tener la responsabilidad de incluir estos temas porque es el espacio donde toda esa convergencia de mentes, de vivencias, de experiencias, de modos de pensar, de modos de vivir, de modos de sentir, se encuentran en un espacio en común, que es la escuela. Entonces ahí aparece la ESI como respuesta. Y yo quería decir que también como para ofrecer cierto marco de esperanza y no quedarnos por ahí tal vez en la situación de decir, bueno, no se aplica, tenemos que pensar también todas las situaciones en las que en distintas aristas, porque la ESI es muy ecléctica, es muy multifacética, es muy caleidoscópica en el sentido en todos los lugares donde se puede mirar, destacar que la labor que hacen muchos docentes, muchas instituciones, muchas organizaciones sociales, la dirección nuestra, o sea, por nombrar algunas entidades, proponen esa resistencia frente a ese avance. Y ahí está la batalla cultural. Cuando hay una ley escrita y hay una cultura que está operando en ese diálogo, ver cuál es el punto de encuentro. Porque la ley te genera cultura, pero la cultura también te genera leyes. Claro. Hay que ver cuáles son los intersticios para poder ubicarnos ahí y generar justamente esos espacios de resistencia. Totalmente. Y en eso, bueno, ponernos en escena también los medios de comunicación. Los medios de comunicación, la universidad. La universidad, el rol que podemos operar es muy grande. Estamos llegando al final del segundo bloque, pero vamos a ir a un corte breve y venimos con el tercer bloque de hoy a hablar de desafíos actuales que tiene que ver con la inclusión. Premio Domingo Faustino Sarmiento. Está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, CECITI, que tiene como objetivo reconocer la producción de egresadas y egresados de las universidades radicadas en la provincia de San Juan. Las presentaciones se recibirán hasta el próximo 7 de julio. Informes en promocioncientífica@sanjuan.gov.ar o llamar al teléfono 430 54 13. Conciencia Verde. Todas las temáticas relacionadas con el medio ambiente las encontrás en este programa. Conocé qué hacemos los sanjuaninos para cuidar el planeta, porque las acciones que tomemos ahora repercutirán en las generaciones futuras. Conciencia Verde, los viernes a las 14:30, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los 3 colegios de la universidad, en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Protagonistas. En los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan,
Un encuentro especial con entrevistas a fondo, junto a los actores relevantes de los hitos históricos de nuestra Casa de Altos Estudios. El contexto, los hechos más destacados, la vida universitaria, los proyectos y los logros de estos 50 años. Protagonistas, con la conducción de Omar Cerezo. Los viernes a las 20 horas, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque del programa de hoy. Ahora vamos a hablar sobre algo que hemos estado abordando recién, sobre desafíos actuales que tienen que ver con la inclusión. Vamos a pasar algunas placas también para hablar de este tema. Empezamos con esto: la integración social, laboral y la participación de todas las personas, independientemente de su orientación, origen, raza, etnia, identidad sexual, etcétera, en las actividades de los distintos escenarios de una ciudad, debe producirse de forma armoniosa y pacífica. Este es nuestro objetivo, ¿no? Vamos a la siguiente placa. La tendencia es irreversible. Esto que venimos diciendo, hay cosas que están instaladas, lo que decía recién Rodolfo, queda mal decir estoy en contra de la ESI o no estoy a favor de la diversidad. Vivimos en un mundo globalizado donde la promoción de la diversidad y la igualdad constituyen valores fundamentales. Incluso queda políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Vamos a la próxima placa. El Ministerio de Trabajo de la Nación implementa políticas y acciones para revertir las desigualdades entre varones, mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, en el mundo de trabajo, y promover el acceso equitativo al mercado laboral. Asimismo, brega por espacios laborales respetuosos de la orientación sexual e identidad de género. En términos de inclusión laboral, mujeres y diversidades sexuales enfrentan una profunda brecha en el acceso al mundo laboral, lo cual hace necesario la construcción de una agenda de políticas públicas que garanticen la igualdad en el acceso y el ejercicio de derechos para todas las personas. Y nos queda uno. De modo tal de alcanzar la igualdad de condiciones y oportunidades de acceso al mundo laboral, así como ambientes libres de violencia, discriminación por motivos de género u orientación sexual. Bueno, desafíos actuales, ¿no? Porque de acá 10 años atrás, 20 años atrás, ni hablar 30 o 40, hemos enfrentado diferentes desafíos. Pero en el plano actual, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, yo te diría que el legado que nos han dejado es bastante beneficioso en el sentido de todo el caldo de cultivo que hay ya para empezar a ultimar algunos detalles en relación a lo que tiene que ver sobre todo con lo laboral, ¿sí? Y a las oportunidades económicas, porque la conquista de algunos derechos civiles, la conquista de lo que significó la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, bueno, lo que pasó recientemente con el DNI no binario, etcétera, conquistas que tienen que ver con lo civil, ya nos hacen acercarnos a un momento de la historia de la Argentina, de la historia de San Juan, donde la organización política que debemos tener tiene que ver con otros reclamos, con otras banderas, con otras escrituras de leyes que pongan en agenda, sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral, sobre todo lo que tiene que ver con lo económico, teniendo en cuenta una globalización, teniendo en cuenta un contexto de pospandemia y de crisis económica internacional. Ni siquiera lo estamos vinculando a la situación argentina, es una situación de crisis internacional. Entonces ahí es donde viene, me parece, el gran desafío de lo que tenemos que hacer en este momento. Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo laboral. Principalmente, sí. Bueno, hay varios desafíos. Está muy bueno lo que plantea el autor porque en la provincia, digamos, porque si no, bueno, nos vamos a la nación y también a lo internacional. Pero en la provincia hay muchas cosas por hacer. Ahí hemos presentado el año pasado, y esperemos que la nueva legislatura le dé curso, o esta vieja hasta que termine un proyecto para capacitar, por ejemplo, a todos los empleados públicos provinciales, parecido a la ley Micaela, pero con el tema de la diversidad.
creemos que hay muchas posibilidades. Cuando asumió la nueva ministra de Educación, estuvimos charlando con ella y ella se mostró y reconoció, digamos, incluso lo hizo públicamente, digamos que era había que avanzar con el tema de la ESI porque no se había, reconoció claramente que en la gestión anterior no se había avanzado. Eso es un montón. Y es un montón ese reconocimiento. Sí. Y reconoció que había que avanzar y entiendo que se están haciendo cosas para avanzar en ese sentido en esta nueva etapa del Ministerio de Educación. Por eso me parece que son cosas importantes a verlas. A veces no todo es tan rápido como se querría o como las organizaciones que demandan quisieran, pero bueno, se va avanzando en algunas cosas. En la universidad se ha avanzado con la ESI y se viene avanzando con la ESI. Digo esto para no ver el vaso Claro, sí. medio vacío, medio vacío, lleno. sino, bueno, hay un peligro, o sea, siempre está el peligro de convertirnos en Afganistán o en el Brasil de Bolsonaro, porque bueno, hay gente que lo plantea, o sea, detrás de aparentes ideas muy liberales está que las mujeres vuelvan a usar poco menos todas tapadas, Claro. bueno, lo plantean, o sea, claramente plantean que van a ir en contra de la ley de identidad de género, en contra del Ministerio de la Mujer, en contra del INADI, en contra de los derechos. Claro. Entonces, bueno, uno dice, bueno, esto que tenemos garantizado es para siempre. No sabemos si es para siempre. No. Todo siempre está en disputa. Sí. Sí, Por eso esa totalmente. batalla cultural de la que hablábamos recién, todo aquello que parece ya conquistado, que decimos, bueno, ya tenemos esto, está en un terreno peligroso, está en un terreno de arena movediza donde no parece tan seguro. Y eso tiene que ver con una decisión política y con una situación electoral y un contexto nacional de un partido, lo digo un partido en el sentido futbolero, hegemónico, de dos ideologías luchando y pujantes, donde una te propone una mirada que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la conquista de derechos, y hay un avance estrepitoso de una mirada de derecha que viene arrasando con todo esto conquistado. Entonces, Sostenerlo conquistado, hay que un tenerlo... desafío, No es tan seguro, no es No. tan seguro. No está garantizado. Ese- Sí, yo creo que justamente, bueno, en consonancia un poco con lo que dice el compañero acá, para mí el gran desafío es la batalla cultural. Es el gran desafío. Me parece que disiento un poco por ahí con el tema, no quiero decir que no se esté implementando en las escuelas ni nada de esto, pero sí, por ahí lo dijo un poco recién, por ahí los procesos o legales o institucionales son demasiado lentos y no van a la par de lo que las personas necesitan, digamos. Y por ahí, entonces me parece que la batalla cultural se tiene que dar más en la calle, más con la militancia, más en los espacios quizás más abiertos o en los que no están tan institucionalizados de alguna forma, para llegar de alguna forma a las instituciones más formales. Me parece que es el gran desafío la batalla cultural y yo creo que es la mejor forma de llegar es a través de esos lugares. Por ahí el compañero lo dijo, desde las leyes se llega a la calle, de la calle a las leyes, sí, pero bueno, también para que avancen a un ritmo que por ahí sea como que es necesario para las personas que necesitan esa garantía de derechos, me parece que la única forma es presión en las calles. Sí. Si no bregas por eso, no hay forma de conquistarlo. Claro. Yo creo que esa tiene que ser la invitación a una organización política. No lo estoy diciendo ni siquiera en sentidos partidarios, más allá de que tengamos que reconocer que en lo partidario hay diferencias. Pero la organización política de juntarse, de hablar, de debatir, de pensar, de gestionar, de ver cuál es el camino que nos queda recorrer, es por ahí. Porque si no estamos todos dispersos, pensando uno acá, pensando el otro allá, si no nos juntamos a hablar, a pensar, a ver cuál es el camino a recorrer, y bueno, vienen y te llevan puestos, vamos a decirlo sin eufemismos. Ahí está la otra cuestión, Sin una cuestión eufemismos, de tener un poco así. de unidad, porque bueno, las luchas están muy estalladas. Digamos. Hay muchas luchas estalladas y fragmentadas en distintos
grupos, organizaciones, bandos y así también nos llevan por delante. En eso yo creo que la historia argentina, bueno, algo decía Rodolfo, ¿no? Lo de la unidad, por ejemplo, bueno, ya estamos llegando al final del tercer bloque, pero pienso, en el Festival por la Visibilidad Trans, estaban todas las organizaciones ahí. La mayoría de las organizaciones, más que nada las que son dirigidas por dirigentes trans, ¿no? Habían muchas que de por sí están compuestas, digamos, están conformadas, perdón, por personas transgénero, pero como su dirigente no era una persona trans, no las llamaron a estar, digamos, ese día presente. Claro. De hecho, bueno, ahí me conociste vos, yo salí al escenario, me subí, hablé sobre el trabajo de mi organización, sobre la militancia que llevamos, sobre el cupo laboral, los testeos, y bueno, las ayudas sociales. Sin ser una persona trans. Estuve como onda, a ver, como mi presidenta en ese momento estaba trabajando, mi presidenta de mi organización, ¿no? No pudo estar en el momento, entonces como que yo tuve que decir, bueno, che, mirá, hay otra compañera trans, no se anima a hablar, salgo yo. Mi vida. Entonces, claro, por ahí hago foco en esto. ¿Por qué muchas compañeras no se sienten capacitadas para hablar? Porque les faltó le negaron ese derecho a poder estudiar, tuvieron que salir a rebuscársela en de otras formas y hoy por hoy ya se sienten como medias realizadas, aunque está mal ese pensamiento, y como que hoy por hoy tal vez le da vergüenza volver a la escuela. Mi vida. Y creo que ese también es un trabajo que tenemos que llevar los militantes, de poder forzar o no sé cómo decirle. Mover un poquito más para que ellas puedan retomar sus estudios y que se sientan capacitadas para poder estar enfrente de un público, en un escenario, acá en un programa. Porque hay muchas que no se sienten capacitadas y bueno, por eso es que estoy acá hoy en día también. Hay que generar espacios amigables. Sí, bueno, estamos llegando al final de tercer bloque, perdón. Vamos a ir un corte, pero muy cortito, por favor, y venimos con el cierre del programa de hoy. Premio Domingo Faustino Sarmiento. Está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, CECITI, que tiene como objetivo reconocer la producción de egresadas y egresados de las universidades radicadas en la provincia de San Juan. Las presentaciones se recibirán hasta el próximo 7 de julio. Informes en promocioncientífica@sanjuan.gov.ar o llamar al teléfono 430 54 13. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los 3 colegios de la universidad, en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Último bloque del programa de hoy, un programa especial, un programa diferente donde hemos abordado muchas cosas. Nos quedan 3 placas muy breves, que es parte del mensaje que queremos dar a la audiencia en el programa de hoy y avisos que tienen los chicos para pasar. Si viviste una situación de discriminación en la cual consideras que se vulneraron tus derechos, podés comunicarte con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. Vamos a la próxima placa. Es importante que todas las personas sepan que pueden tener esto. Te va a atender una persona especializada en el tema que te va a escuchar, asesorar y puedes formalizar una denuncia por discriminación si es que el caso lo amerita, y también puede hacer la derivación hacia otros organismos del Estado si el caso requiere su intervención. Es importante que la gente lo sepa. Y por último, me quería compartir esta frase de Rosa Luxemburg, que siempre es importante en todo contexto: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Bueno, nos queda espacio para mensaje final y invitaciones. Todos tienen invitaciones. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Lauti? Bien, arranco y termino porque ya nos estamos despidiendo. Primero que nada, invitarlos esta tarde a un taller que vamos a llevar a cabo, un taller en la Unión Judicial, ahí por la calle 9 de Julio, antes de Rawson aproximadamente. Un taller que, en consonancia con lo que hacen los chicos, tiene que ver con un cuestionamiento alrededor de la masculinidad hegemónica. Un taller que se llama Hacete Hombre, así que... un hombre irruptivo, así. Sí. Es hablar de masculinidades desobedientes y proponer otros modos de masculinidad. Y así que esa invitación, por supuesto, está hecha, es para esta tarde. Por supuesto, a seguir trabajando en conjunto con la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, eso sin duda, con todo lo que hemos hecho y todo lo que tenemos por hacer, toda esa apertura al diálogo. Y por último, retomar eso que decía recién, no por ser reiterativo, sino por reforzar lo que estábamos charlando, invitar a toda una militancia que estamos llevando a cabo, a organizarnos, a gestionar, a charlar, a debatir, a que nos juntemos en las oficinas, en las mesas del café, a ver qué hay que hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, hay mucho por debatir, por conquistar, sobre todo en este avance medio complejo y la situación en la que estamos. Así que esa es la invitación, por lo menos de mi parte, con toda la gratitud y con todo el afecto y el diálogo abierto siempre. Gracias, Lau. También tenemos otra invitación. Otra invitación, justo está el flyer acá un poco. En realidad tuvimos que hacer algunas modificaciones al flyer ese, pero... Mírenlo así nomás. Lo importante es el contenido, digamos. Vamos a hacer, estamos organizando una serie de talleres de masculinidades con dos compañeros de Mendoza que trabajan en la Asociación Ecuménica de CUD, que trabajan en el programa Género, Generaciones y Diversidad, y Masculinidades, perdón, ya hace varios años. Nosotros, el equipo que trabajamos de masculinidades con la oficina, nos hemos formado con ellos. Hemos asistido a los talleres en Mendoza el año pasado y quedamos en articular para traerlos a hacer la versión del taller que ellos hacen en San Juan, por lo menos una versión un poquito más resumida. Van a ser los encuentros, 4 encuentros, un encuentro por mes, arrancando este sábado a la mañana de 10 a 13 horas. Si quieren por información, a las redes de la oficina, por las dudas para la inscripción al taller, es totalmente gratuito, con certificación. Y por otro lado también invitar justamente también a los espacios de militancia y demás. Nosotros el año pasado tuvimos una iniciativa de armar un círculo de varones para incomodarnos, ¿sí? Un poco. Con esta función de incomodarnos, de charlar un poco, de debatir estas temáticas, por algunas que otras razones se fue disolviendo un poco y estamos traccionando para que se vuelva a armar, pero anímense, un llamado a la audiencia. También está bueno esto, conocer más gente para generar cierta masa crítica que se quiera sumar. Así que Totalmente, está hecha la invitación. Gracias, Alex, también tenías una invitación para pasar. Sí, en fin, no es tanto de militancia, pero me gustaría, ya que estamos, poder invitarlos el 21 de mayo a la Feria de las Flores. El domingo. Domingo de 16 a 21, ya que hablamos de un poquito de inclusión. Es una feria que organizan chicos con capacidades especiales. Ellos se dedican a hacer artesanía. Esto es en la calle de Sargento Cabral, 701 Oeste. Más de 40 están, que son todos organizados por unos chicos con capacidades especiales y es su primera edición, así que estaría muy bueno que, ya que hablamos un poquito, ¿no?, de inclusión, que los incluyamos, que los acompañemos para que ellos puedan demostrar que sus trabajos, o sea, las cosas que ellos hacen, que están divinas, están buenísimas. Yo tengo una compañera en el curso donde estudio que ella tiene síndrome de Down, pero es una genia cómo hace las cosas, y ella hace toda artesanía y es para ella, que aprovecho este espacio para hacerle la invitación. Lo repito, el 21, domingo 21, de 16 a 21, Sargento Cabral, 701 Oeste. Perfecto, gracias. Y también, que se sumen al espacio de militancia, ya sea de cualquiera de nosotros. Siempre hay espacios abiertos para debatir, para escuchar nuevas
nuevas opciones de trabajo de militancia. Y bueno, mi organización es 22 de enero, nos buscan en redes sociales, Instagram, Facebook, y se ponen en contacto con nosotros, están las puertas abiertas para recibir nuevos militantes. Gracias. Muchas gracias. También a la gente, por lo menos yo de mi parte, a militar en la Juventud Peronista, que también estamos debatiendo mucho estos temas y nos hacemos cargo. Y nos hacemos cargo, eso es muy bueno. Nos hacemos cargo, claro, bien, porque si está tenés gente enfrente que te está atacando y te está diciendo voy a venir por tus derechos, y bueno, hay que generar resistencia. Así que creo en consonancia para que las leyes, los chicos, las cosas conquistadas. Es muy sano. Rodolfo. Sí. Bueno, a mí me toca un poco más el rol estatal, digamos. Claro. Pero nada, saludo y a ver, no hay Estado democrático sin una militancia organizada en los barrios, en el territorio, que le esté demandando todo el tiempo al Estado que esté presente donde tiene que estar presente, que es en las necesidades de la población y con una agenda donde siempre esté el tema de la diversidad presente. En ese sentido, bueno, decir también que nosotros venimos trabajando muy bien, tanto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la Dirección de Derechos Humanos, al compañero Carlos Goya le mando un gran abrazo. De hecho, vamos, el aviso que tengo que pasar tiene que ver con el 23, martes 23, que viene la titular de INADI a San Juan. Vamos a estar lanzando una segunda parte, la primera ya la lanzamos el año pasado, de Escuelas sin Discriminación, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Escuelas sin Discriminación la alargamos con el Ministerio de Educación de la provincia, con el área de formación docente, en el Salón Eloy Camus. A las 4 de la tarde se va a firmar un convenio entre la ministra y la titular de INADI. Y ese día que va a estar Greta Pena, que es la titular de INADI actualmente, vamos a hacer varias actividades. También hemos avanzado en la cuestión de deportes ahí. Bien. Vamos a tratar ese día de firmar un acuerdo entre los dos principales clubes de fútbol de la provincia, Sportivo Desamparados y San Martín. Sin ofender a los demás. Con el tema de la diversidad y el respeto. A llevar adelante políticas antidiscriminatorias, antisenófobas, antirracistas, antiesmatizantes en los clubes. Excelente. Bueno, en eso estamos. Paso el aviso el martes 23, entonces aquí en el Salón Educamos vamos a estar lanzando una especie de segunda parte, pero una parte que tiene que ver con la formación a los docentes de la Escuela Sin Discriminación. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. A los 4, muchísimas gracias por su tiempo, por haber acompañado. La verdad que ha sido un programa hermoso. Y como les digo siempre, puedo invitarlos nuevamente. Es la primera, no de ese, pero puedo invitarlos nuevamente seguramente. Así que gracias. Gracias por estar acá. Y a la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedó corto el programa, así que son temas que tenemos que seguir hablando. Y volvemos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Muy buenas tardes.